Desde hace 2000 años existe la leyenda de un rey guerrero. ¡Solo hay una forma de sobrevivir! ¡Y es conquistar! Fue el fundador de un poderoso país, China. Fue su primer emperador, y su imperio se convirtió en su fortaleza, protegida por una gran muralla. La leyenda dice que era un tirano, enloquecido por el ansia de poder. Encontrad a los responsables y ejecutadlos. Burló a la muerte. ¡Asesino! ¡Asesino! Y construyó para sí una tumba, como jamás se había visto. Pero no era suficiente. Él quería vivir eternamente. ¿De dónde procede? La inmortalidad. Y si yo no la tengo, ¿quién la tiene? Un hombre con una visión extraordinaria. ¿Cómo de grande va a ser? ¿Cómo de grande va a ser? Que dejó un legado que ha pervivido más de 2000 años. ¡Vuestro divino hijo os habla! ¡Aquí estoy! ¡El primer emperador de China! El primer emperador, el hombre que creó China. Cuando el primer emperador recibió sepultura, la leyenda dice que era el hombre más poderoso de la Tierra. Que durante 30 años había sometido a China al periodo más violento y sangriento de su historia. Y sin embargo, había conseguido lo imposible. Había unificado a un pueblo. Tenía 10 veces más súbditos que los faraones de Egipto, en un imperio que perduraría 1000 años más que el romano. China era suya. Cuando las puertas de su tumba se cerraron por última vez, nació la parte más fantástica de esa leyenda. Decía que el gran gobernante estaba sepultado en una reproducción en bronce de su mundo, en el corazón del mayor mausoleo de la Tierra, rodeado por ríos y mares de mercurio. Y esa leyenda se ha mantenido durante más de 2000 años. Jeffrey Riegel de la Universidad de California está intentando separar los hechos de la ficción. Ha venido a China a examinar los últimos descubrimientos sobre el primer emperador y a desvelar una de las mayores leyendas de la historia del mundo. Lo que sabemos por estos relatos antiguos, por estas leyendas, es la historia de un hombre que, según estas fuentes, parece ser sobrehumano, casi imposiblemente extraordinario para haber sido real, para ser una figura histórica. Aunque ya sabíamos que en efecto había conseguido unificar el imperio, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo lograr una cosa así? ¿Cómo pudo existir un personaje histórico tan descomunal? ¡Aquí estoy! ¡Oh cielos! ¡Vuestro divino hijo os habla! La vida del emperador ha sido un misterio durante 2 milenios. La única información detallada existente procedía de un documento escrito compilado 100 años después de su muerte, el Siji, los registros del gran historiador Suma Qian, la piedra angular de la leyenda. Vemos al primer emperador desde muchos ángulos diferentes.
y podemos recrear al primer emperador desde el punto de vista de sus altos funcionarios, de los que intentaron asesinarle, de los reyes que combatieron contra él, incluso de la gente normal de la calle. Es todo un mundo lo que Suma Qian recreó para nosotros. Pero durante 2000 años, lo único que hemos tenido ha sido este texto. Hasta que en 1974 unos arqueólogos encontraron los guerreros de terracota. El hallazgo asombró al mundo. Y el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX se convirtió en el primer testimonio físico real que respaldaba la leyenda. Es un descubrimiento de una magnitud sin precedentes. Se habían encontrado figuras de terracota en otros yacimientos funerarios, pero nunca a esta escala. Nunca de tamaño natural, ni tan increíblemente detallados. Y jamás un ejército entero. Si un individuo pudo llevarse a la tumba primero 6.000 figuras, y después 7.000, y finalmente hasta 8.500, y a día de hoy siguen apareciendo, y realmente no sabemos cuántas figuras se crearon, empezamos a entender que sí, que había algo de verdad en esas historias. Es algo así como encontrar la verdadera Camelot, solo que, por supuesto, 1000 veces, 10.000 veces más interesante, más detallado y más fascinante. Pero este gran ejército no es más que el principio. Los investigadores han descubierto hasta ahora más de 180 fosas diferentes. Y siguen excavando. Y cuanto más desentierran, mayores son las riquezas que promete la pieza central del tesoro, la cámara funeraria del emperador. Durante 2000 años todo lo que se podía ver era un inmenso montículo de tierra, tan alto como las mayores pirámides de Egipto. Ahora el profesor Jeffrey Rigel espera que nuevas técnicas de arqueología experimental desvelen los secretos de la tumba y revelen por fin la verdad que se oculta tras la leyenda del emperador. Por primera vez, los arqueólogos están sondando el montículo y Rigel espera encontrar la respuesta a incógnitas muy antiguas. ¿Está allí abajo realmente la tumba del emperador? ¿Habrá sido saqueada? ¿Y contendrá, como dice la leyenda, ríos y mares de mercurio? Y si esto resulta ser cierto, ¿puede serlo también el resto de la increíble leyenda? Si alguien pudo construir un complejo funerario de esas dimensiones, de esa magnitud, entonces sí, de repente todo esto empieza a parecer posible. El primer emperador no dio especiales muestras de grandeza el día que se convirtió en rey del reino chino occidental de Qin. Es el año 247 a.C. y los augurios no son buenos. El anterior rey de Qin solo ha durado 3 años. Majestad, el rey ha muerto. Larga vida al rey. El rey Jin Yen solo tiene 13 años y los tiburones ya describen círculos a su alrededor hambrientos de poder. En el centro está su propia madre. Mi querido niño, lo siento mucho, pero ahora debes ser fuerte. La reina tiene un antiguo amante, el consejero del anterior rey, Lu Buwei. Estamos aquí para ayudarte. Majestad,
Sería un honor para mí servirte como primer ministro. No hablemos de esas cosas esta noche. Pero debes nombrar a tu tío Lu Wei primer ministro lo antes posible. Todos pensamos que es lo mejor. Y ahora duerme. Buenas noches. Te serviré y te guiaré como un padre. Conseguirás que lo haga mañana, ¿verdad, querida? Sé paciente. ¿Por qué deberíamos esperar? Ha llegado nuestra hora de gobernar. Solo necesito su nombramiento. Confía en mí. Buenas noches. Los reinos como el de Qin siempre se han regido por un sistema familiar feudal, dirigido por hombres como Lu Wei. Pero se avecina una revolución que va a cambiarlo todo. Primero aquí, en Qin, y en última instancia en toda China. La revolución será provocada por un joven funcionario llamado Li Si. Pocos meses antes de que Jin Jian se convirtiera en rey, Li Si llega a su corte en busca de trabajo. Pero quien hace y deshace en la corte es el amante de la reina, Lu Wei, ahora primer ministro. Impresionado por la evidente ambición de Li Si, Lu no duda en tomarlo a su servicio. Es una decisión impulsiva que con el tiempo lamentará. El joven estudioso tiene muy claro cómo funcionan aquí las cosas y cómo puede hacer carrera. No esperaba encontrar ratas en un palacio real. Pero pensándolo bien, ¿por qué no? Son criaturas simples que buscan comida fácil y están condicionadas por el miedo. Controla la comida y el miedo y controlarás a la rata. Es igual en todas partes. El primer ministro Lu Wei concede a Li Si una audiencia con el joven rey a la que él no se preocupa por asistir. Seremos el estado más poderoso entre los 4 mares si aprovechamos nuestra fuerza y las debilidades de nuestros enemigos. Sin duda, con el poder del reino de Qin, ahora sería posible eliminar a los señores feudales y unir el mundo entero bajo un único mando. Una oportunidad así, mi señor, solo se presenta una vez cada 10.000 años. Y el destino rara vez crea a un hombre lo bastante grande para aprovecharla. Pero creo que ese gran gobernante eres tú, mi señor, y el momento es este. Li Si despierta en Jin Jian la conciencia de su verdadero poder. Solo necesita el coraje y la decisión para utilizarlo. Y eso es lo que va a hacer durante la siguiente década. En los 10 años siguientes a su ascenso al trono, en el año 247 a.C., el rey Jin Jian ha reforzado su poder a través de la guerra. Combate por su vida y por un sueño: forjar una nueva nación. China. Muchos grandes reyes lo han intentado antes que él, y todos han fracasado.
Pero esta vez va a ser diferente. Porque Jin Jian es diferente. Es el rey más joven que ha llevado a su nación a la guerra y su mayor guerrero. Un líder visionario, con una ambición sin límites. Si alguien puede unificar China, es él. En la China antigua existen 7 reinos combatientes. 6 de los 7 están debilitados por las interminables guerras, mientras que uno sigue creciendo a sus expensas, el reino de Qin. ¡Muy bien! ¡Habéis vencido! En su campaña contra el estado de Shao, el ejército de Qin hace más de 10.000 prisioneros. Las reglas de la guerra son explícitas. Se debe respetar a los prisioneros. ¡Este día es vuestro! ¡Y esto es vuestro! Pero custodiar a los cautivos habría entorpecido su campaña. ¿Queréis saber qué se hace con esto? Solo hay una forma de tratar la debilidad, y es explotarla. Solo hay una forma de que Qin sobreviva, y es la conquista. Los 10.000 soldados de Shao prisioneros son ejecutados. Y Jin Jian ha mostrado cómo será la construcción de su imperio. Sangrienta, implacable y totalmente dependiente de su ejército. Durante 2000 años nadie ha sabido cómo era realmente aquel ejército. Pero ahora podemos verlo congelado en el tiempo. Para Jeffrey Riegel, esta es la oportunidad de encontrar una explicación al meteórico ascenso del emperador al poder absoluto. ¿Cómo lo hizo desde el punto de vista militar? Hoy acompaña a Riegel el Dr. Yuan, que ha dedicado toda su carrera al estudio de estas enigmáticas figuras y del poder militar del primer emperador. Hasta la fecha han desenterrado más de 7.500 figuras individuales. Exceptuando que no son de carne y hueso, y a todos los efectos, estas figuras son soldados reales. Las personas que modelaron estas figuras y las dispusieron aquí, lo hicieron respetando los procedimientos militares. De modo que esto representa realmente cómo era el ejército de Qin. Esto nos da una idea de las formaciones militares de los Qin y de la forma en que el ejército de Qin se desplegaba para la batalla. La gran sorpresa es que las 3 primeras líneas eran de infantería ligera. Parece que estas eran las fuerzas de choque del emperador. Tras ellos avanzaba la infantería pesada, que a su vez tenía el apoyo de columnas de carros. Y tras ellos, unidades de caballería ligera. Pero el detalle con el que se muestran las formaciones no es lo único que asombró a los investigadores. También estaban las armas que portaban. Solo han sobrevivido las partes de metal,
pero son las armas de bronce de mayor calidad forjadas en la época en todo el mundo. Uno de los hallazgos más increíbles es una espada, perfectamente conservada después de 2000 años bajo tierra. Esta muesca que se puede ver en la hoja nos indica que esta espada fue utilizada en la vida real. Esta espada fue usada en combate por un soldado real. El profesor Yuan me ha explicado que esta impresionante espada es más larga que ninguna que conozcamos anterior a los Qin. La dinastía Qin empezó a hacerlas así, significativamente más largas. Los armeros Qin perfeccionaron la fabricación del bronce para dar a sus soldados en el campo de batalla un 30% más de alcance y de capacidad de corte en el combate a distancias cortas. Y hay nuevas evidencias que muestran la importancia que daba el reino de Qin a su capacidad militar. Una alabarda Qin, parte de la pieza de bronce que iba al extremo de la alabarda. La afilada hoja de bronce iba montada en el extremo de un asta de 2,5 metros, lo que la convertía en un arma letal. Tiene una inscripción. Lo que dice es que en el 5º año del reinado del monarca de Qin, el primer ministro del estado, Lu Wei, ordenó forjar esta alabarda. Es una garantía de su calidad. Representaba una especie de estándar. En cierto modo, era como si él mismo se hiciera responsable de la efectividad de las armas que los soldados llevaban a la batalla. El ejército de Qin, bien entrenado, altamente motivado, equipado con las mejores armas y mandado por un rey implacable y ambicioso, era la máquina perfecta para la conquista. En 7 años, Jin Jian conquista 13 ciudades del estado de Han y otras 20 ciudades de otros estados, y aplasta a una fuerza aliada que intentaba detener su avance. Pero aunque los enemigos exteriores no suponen una amenaza, en su propia corte, enemigos ocultos intentan destruirlo. Según la historia oficial, la celebración de la mayoría de edad de Jin Jian a los 20 años es un momento decisivo. Toda la corte está presente en el festejo. Pero no todo el mundo presta atención al espectáculo. La reina tiene un nuevo favorito. Es el marqués Lao Ai. De cara a la corte, Lao Ai es un eunuco. Una elección extraña en una mujer con una larga historia de amantes poderosos. Pero Lao Ai no es ningún eunuco. De hecho, ha engendrado 2 hijos con la reina que han criado en secreto. Y él pretende sentar a uno de ellos en el trono. Pero el rey tiene sospechas sobre su madre y su amante supuestamente secreto. El reino de Qin no es un lugar seguro para nadie. Hasta ahora la reina ha mantenido ocultos a sus hijos al cuidado de eunucos que ella cree leales. Pero las lealtades cambian muy rápido y el rey ya sabe de su existencia. Hola. 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 Venid, venid, venid aquí. Venid aquí conmigo.
¿Cuánto pesas ya? Paso. Consciente de que es cuestión de tiempo que se descubra su plan para poner en el trono a su hijo primogénito, el amante de la reina, el marqués Lao Ai, lanza un asalto desesperado al poder. Ha robado sellos reales que le dan autoridad para movilizar tropas. ¿Crees que de mayor serás un buen rey? Sí. Los dos niños están condenados. Son una grave amenaza para el rey. Las tropas de diferentes distritos que manda Lao Ai se acercan a palacio. Sabe que su única posibilidad de éxito es atacar por sorpresa al rey, cuando el palacio está menos protegido, y apoderarse del trono. La seguridad de palacio es responsabilidad del primer ministro Lu Wei, que acaba de descubrir el plan de Lao Ai para tomar el poder. ¿Qué ocurre? Los sellos reales han desaparecido, Majestad. Los que utilizan los comandantes militares. Recomiendo que pongamos el palacio y las fuerzas regionales en máxima alerta. ¿De verdad? Lao Ai ha desaparecido. Creemos que él puede haber robado los sellos. Si consigue movilizar tropas, el Estado corre peligro. ¿Y por qué haría algo así? ¿Por qué iba a amenazarnos el marqués? ¿Qué podría esperar conseguir? No lo sé, Majestad. ¿Qué haría un eunuco con el trono? Aunque lo consiguiera, ¿a quién iba a dejárselo? Los eunucos no tienen descendencia, ¿no es así, Lu Wei? Excepto que, por supuesto, este sí la tiene. 2 pretendientes al trono por cortesía de mi madre. Así que un eunuco. Ahora, si no te importa, tenemos una rebelión que aplastar. Las fuerzas de Lao Ai no encuentran resistencia al acercarse al palacio. Pero les han tendido una trampa y van a meterse solos en ella. Las tropas de Lao Ai son aniquiladas y él es apresado. Dice que lo ha hecho por ti. ¿Lo has ejecutado? No, todavía no. Creo que deberías venir a despedirte de tu adorado señor Lao antes de que dispongamos de él. No permitiré que mis pequeños lo vean. Por supuesto que no, madre. Solo tú. Los niños pueden quedarse. Vamos, madre.
¿Por qué no me lo contaste? ¿Hablas de Lao Ai? Hablo de Lao Ai, de Lu Buei. No soy la primera reina que tiene un amante. Has hecho más que eso, madre. La ejecución de Lao Ai transmite un mensaje muy claro y deliberado, que pronto reforzará la aniquilación de todos los miembros de su familia. Empezando por los más peligrosos. ¿Y los niños? Lao Ai sabía que los verías como a una amenaza. No lo son. Ya no. Jin Jien ha vencido en el primer desafío de su reinado y ha aprendido bien la lección. El control más implacable será el tratamiento aplicado a todos, incluida su propia familia. Su madre ha conspirado contra él y sus hijos han pagado el precio. Ahora Jin Jien va a añadir a su primer ministro y a su propia madre a su larga lista de víctimas. Lu Buei es condenado a muerte por no haber sabido proteger a su rey. Pero hay un lazo secreto que une a los dos hombres. ¿Vas a implorarme clemencia, Lu Buei? Sí. Para tu madre. Quizá debería haber pensado un poco mejor con quién se acostaba. Entonces tú no estarías aquí. ¿Cómo osas hablarme así? Como cualquier padre osaría hablar a su hijo, diciéndole la verdad. Yo puedo perdonarla. ¿Puedes tú perdonarnos? Puedo. Y debo hacer lo que sea mejor para el rey de Qin. Sí. Decido mostraros clemencia. Será el juicio de un gobernante. Nada más. El primer ministro no volverá a ver al rey
su hijo, ni a la madre del rey. El emperador perdona la vida a sus padres, pero en menos de un año, Lu Buei, quebrantado y caído en desgracia, se quita la vida. Entre bastidores aguarda el que ha sido su protegido, el estudioso Li Si. Él será el nuevo poder oculto tras el trono que perfeccionará una ideología totalitaria para implantarla en una China unificada. Para el año 227 a.C., el reino de Qin se ha anexionado 3 de los estados independientes de China, como un gusano de seda devora una hoja. El pánico se extiende ante el avance de su temible máquina de guerra. El estado de Yen es el siguiente en el punto de mira, y saben que no podrán hacerle frente. Yen envía una misión diplomática a la corte de Qin. Su objetivo, detener la ofensiva a cualquier precio. Llevan ofrendas de paz al rey Jin Jian. La primera es un mapa de las conquistas de los Qin, que sin duda halagará al rey. El segundo regalo es la cabeza de un general Qin renegado, ofrecida como señal de que Yen no dará protección a los enemigos de Qin. Pero los hombres que portan los regalos no son diplomáticos. Son asesinos profesionales. Y ninguno de los dos espera salir con vida de esta misión. El plan es que un asesino distraiga a Jin Jian mostrándole la cabeza, mientras el segundo se acerca lo suficiente para atravesarle el corazón con una daga. Traédmelo. El primer asesino mantiene la sangre fría. Pero su cómplice está paralizado por el miedo. Tráeme su regalo y que él espere fuera. Va a tener que actuar solo. ¡Asesino! 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 ¡El rey! ¡Asesino! Desde el intento de golpe de estado de Lao Ai, el mayor miedo de Jin Jian es la traición y el asesinato. Ahora nadie en la corte puede ir armado, excepto él. Y nadie más que él puede convocar a las tropas. El nuevo sistema de seguridad de Jin Jian ha fracasado. El gran conquistador, el rey invencible, ha estado a punto de perecer. Y lo sabe. ¿Dónde estabais? ¿Dónde? ¡Estúpidos cobardes! ¡Fuera! A partir de ese momento la paranoia empieza a crecer en la mente de Jin Jian.
Durante el resto de su reinado, imágenes de muerte invaden sus sueños. No es tanto el hecho de morir lo que teme, como el convencimiento de que en el mundo de los espíritus le aguardan las almas de todos los que ha asesinado. Almas que en cuanto cruce el umbral de la muerte, caerán sobre él en busca de venganza. Solo hay una cosa que pueda protegerlo en el otro mundo: un ejército de espíritus. Desde el momento en que se convirtió en rey, Jin Jian ha estado planificando su propia muerte. Ha ordenado la construcción de una tumba que, siguiendo la tradición, contendrá réplicas de sus posesiones más preciadas, incluido su ejército. Bien. Él va a seguir la tradición. Muy bien. Pero a una escala que nadie ha visto jamás. ¿Cómo de grande va a ser? Es una pregunta muy simple. ¿Cómo de grande va a ser? Uno de los rasgos más increíbles del ejército de terracota son sus dimensiones. No solo por el número de soldados, sino por su tamaño. Cada figura mide 1,80 m. Un ejército de gigantes para las proporciones de la época. Sabemos que los reyes de la antigua China se hacían enterrar con soldados de terracota en miniatura como espíritus guardianes para la vida de ultratumba, pero nunca con un ejército de tamaño natural dotado de las armas más refinadas. Él creía que en el otro mundo los espíritus de sus enemigos podían intentar atacarle, por lo que necesitaba un ejército de espíritus. Estos soldados de barro, de una materia que perduraría eternamente, eran lo que necesitaba para protegerse de los enemigos espirituales que había hecho en vida. Pero según parece, ni siquiera el ejército de terracota era suficiente. Cerca del montículo funerario del emperador se ha descubierto un nuevo foso. El equipo de investigadores dirigido por el Dr. Duan Xinbo esperaba encontrar una réplica de la Guardia Imperial de Palacio. Pero todo lo que han desenterrado son armaduras vacías, talladas en piedra. Ni rastro de los guerreros de terracota que deberían vestirlas. Riegel cree que estos nuevos hallazgos refuerzan la idea de un emperador cada vez más obsesionado con la muerte y la traición. Si consultamos los textos históricos chinos, no encontramos ningún precedente ni mención de armaduras de piedra. Y de hecho, la teoría del señor Duan y de sus colegas es que el enterramiento de armaduras de piedra pudo tener algo que ver con los rituales funerarios dedicados a los espíritus de los soldados muertos. De aquellos que habían sufrido muertes violentas y cuyos cuerpos habían sido despedazados o se habían perdido y no habían podido recibir sepultura adecuadamente. No habían tenido, según una antigua expresión china, una muerte feliz. Y había que hacer algo por ellos, porque podían convertirse en espíritus vengativos y volverse en contra del emperador mismo, de modo que en este foso se enterró algo dedicado a ellos. El equipo del Dr. Duan ha encontrado más de 200 armaduras de piedra solo en esta pequeña fosa. Pero esta excavación no es más que un extremo de un yacimiento tan grande como el de los guerreros de terracota. Decenas de miles de armaduras de piedra se enterraron para los espíritus de los soldados despedazados en combate. En el año 223 a.C., Jin Jian está a punto de hacer realidad su mayor sueño,
la unificación de toda China. Ya solo le quedan por conquistar 2 de los 7 reinos combatientes. El mayor de ellos, el reino de Chu, es el gran enemigo a derrotar. Pero la máquina guerrera de Qin se ha detenido. Las tropas de Chu han aniquilado al primer ejército invasor y están más que preparados para volver a hacerlo. Ahora 500.000 de soldados Chu amenazan con destruir el sueño imperial de Jin Yen. En un intento desesperado de acabar con ellos, el emperador dedica a la empresa todos sus recursos. Nuevos contingentes, las mejores armas y 500.000 de soldados más. El ejército Qin parece estar preparado para un largo asedio del reino de Chu. Ahora 2 grandes ejércitos aparentemente equilibrados se encuentran frente a frente, y el destino de China está en juego. El factor que finalmente inclinará la balanza en favor de los Qin se puede ver en los restos del ejército de terracota. Uno de los hallazgos más espectaculares es una réplica perfecta de un carro de guerra Qin. Sobre él, una copia de una de las armas más mortíferas jamás creadas, una ballesta Qin. El rifle de asalto del siglo III a.C. No existe ninguna pieza original funcional, pero el experto en armas Mike Loads ha construido una a partir del modelo chino. Es un arma muy potente, tiene un poder tremendo. Su potencia radica en el arco. Se trata de una estructura compuesta, hecha de cuerno y tendón, que le da una enorme capacidad impulsora. La clave de su eficacia es el mecanismo del gatillo. Es el secreto de su funcionamiento. Es increíblemente ingenioso. Es un arma con un gran alcance, de mucha potencia, muy poderosa, que para al enemigo en seco. Potencia suficiente para atravesar con una flecha sin esfuerzo carne y huesos. Es el año 223 a.C. y el ejército Qin parece un obstáculo inamovible preparado para un largo asedio del estado de Chu. Los generales del ejército de Chu reconsideran los riesgos de su posición avanzada y deciden replegarse a líneas más fácilmente defendibles. Pero lo que parece un campamento Qin estático es una ilusión. El ejército entero está preparado y listo para moverse de inmediato, en el momento en que sus adversarios les den la espalda.
El último gran obstáculo que separa a Jin Jian de su sueño imperial ha sido finalmente aplastado. El último reino independiente, Qi, capitula sin oponer resistencia. En el año 221 a.C., el rey ha alcanzado su meta. Qin ya es China. Y es suya. A los 34 años, Jin Jian es coronado con un velo de estrellas, que simboliza la divinidad del primer emperador de China. Ahora es competencia de sus ministros sugerirle un título digno del mayor gobernante de la historia de China. Majestad, antiguamente existían el soberano celestial, el soberano terrestre y el gran... ¿Acaso no soy el primer gran emperador soberano, Augusto Señor de toda China? O quizá me equivoco. Majestad, nos inclinamos ante tu inspiradora visión. Que así sea. Y mi hijo será el segundo emperador divino. Y su hijo el tercero. Y así, durante 10.000 generaciones. Majestad. Se hizo llamar Qin Shi Huangdi. Traducido literalmente significa el primer dios augusto de Qin. Se consideraba a sí mismo no solo como una figura deificada, sino como un iniciador, un creador, el fundador de un linaje eterno. Y así, con la ayuda de su ministro y consejero Li Si, el primer emperador, Qin Shi Huang, implanta un sistema de gobierno que pervivirá muchos años tras su muerte. Li Si, que se había convertido en un joven funcionario el año que el emperador ascendió al trono de Qin, se convierte en el nuevo poder en las sombras. A lo largo de 20 años ha perfeccionado un sistema que erradicará el pasado feudal de China para siempre. Pero no todo el mundo está preparado para esta revolución. Muy ilustre y divino emperador Augusto. Los señores feudales han sido destruidos. Recomendamos que los hijos de la familia imperial sean investidos como los nuevos señores. Todos esperan que con la unificación se mantenga el viejo orden feudal, que el emperador entregue a su familia y amigos el poder y los privilegios arrebatados a sus enemigos. ¿Querrá vuestra majestad dar su consentimiento? Pero van a llevarse una sorpresa. Li Si. Li Si es el único que ha interpretado correctamente el nuevo orden político, porque es él quien lo ha creado. Eso es absurdo. Hemos pasado siglos sufriendo guerras interminables entre los señores feudales. ¿Y ahora que por fin hemos acabado con ellos, queréis crear más de lo mismo? Pero estos eran miembros de la familia imperial. Exacto. La única fuerza en 1000 años que ha sido capaz de traer la paz ha sido el poder divino del emperador. No debe haber ninguna otra lealtad que la debida al emperador, y su voluntad divina debe ser ejecutada de la forma más eficaz posible, a través de funcionarios que no tengan otro interés que cumplir sus divinas órdenes.
De lo contrario, volverán el caos y la guerra. Algo que, por supuesto, no queremos. Excelente. Tiene razón. El ministro de Justicia tiene razón. Nombraré personalmente 6 gobernadores por cada una de las 6 comandancias del imperio. 36 en total. Que por supuesto son 6 veces el número de estados que he conquistado. ¿Os había mencionado que el 6 es mi número favorito? La filosofía totalitaria de Li Si recibe el nombre de legalismo. Y existen pruebas que demuestran hasta qué punto era totalitario el nuevo régimen. Rule Starks está descifrando una serie de textos legales hallados en la tumba de un funcionario de bajo rango en los lejanos confines del nuevo imperio. Los textos enumeran las normas que gobernaban hasta el último detalle de la vida diaria de todos los súbditos y los castigos por su transgresión. Si estudiamos las penas aplicadas según el sistema legal Qin, castigos físicos como la mutilación, el tatuaje, por ejemplo, tatuajes en el cuerpo, en la cara, amputación de partes de los miembros, se encontraban tradicionalmente entre los castigos más severos. Por ejemplo, aquí hay una provisión que dice que si hay 2 personas que, según el texto, han fornicado, se les debe enviar al mercado, que es una forma más suave de decir que serán decapitados en la plaza del mercado. Así que, incluso hasta la vida privada, llegan los tentáculos de la ley Qin, que ahora se aplican universalmente a todos los súbditos de este nuevo orden en que se convierte el imperio Qin. En el año 220 a.C., el emperador Qin Shi Huangdi emprende un viaje para visitar su nuevo imperio, por primera vez una tierra segura y en paz. Y pretende que siga así. Millones de soldados del ejército imperial han sido desmovilizados y están listos para ser reutilizados. El imperio se ha establecido, pero es necesario defenderlo con una gran muralla. Durante siglos, la frontera norte de la China civilizada ha sido atacada por tribus nómadas. Y aunque las ciudades fronterizas han construido murallas defensivas, hay grandes extensiones sin cubrir. Ahora eso va a cambiar. Una vez ganada la Gran Guerra, abunda la mano de obra y comienza la construcción del mayor proyecto de ingeniería del mundo antiguo. Una muralla continua e inexpugnable que protegerá el imperio. La Gran Muralla China. Construida a base de capas de tierra compactada, alcanza una altura de 9 metros y tiene una longitud de casi 5.000 kilómetros. Los registros indican que en el periodo de mayor ritmo productivo, más de 1 millón de personas esclavizadas trabajan en la construcción de la Gran Muralla. Posiblemente una cuarta parte de ellas morirá en el proceso.
Las necesidades de mano de obra del emperador siguen aumentando. Una vez asegurado el imperio, vuelve sus ojos hacia la siguiente de sus grandes visiones. Necesitará muchos miles de trabajadores más para construir un complejo funerario digno del primer gobernante divino de toda China. En la actualidad lo único que se ve es un enorme montículo de tierra, tan alto como la gran pirámide egipcia de Giza. La primera pista sobre su posible contenido era el ejército de terracota, pero se encuentra a 1,5 kilómetros del túmulo funerario. Cuando los arqueólogos excavaron a su alrededor, empezó a aparecer un mundo asombroso. Hasta la fecha se han encontrado más de 180 fosos distintos, que contienen mucho más que soldados. Cientos de bailarinas, músicos y acróbatas de terracota, producidos con la misma calidad y realismo que el preciado ejército del emperador. Y los artistas imperiales, liberados del trabajo de construir armas, crearon aves perfectas para los lagos artificiales de jardines subterráneos. Y quizá el artefacto de bronce más exquisito jamás hallado. Una réplica a escala de la carroza imperial, para transportar al soberano a su mundo subterráneo. Resulta que el túmulo funerario es el centro de una enorme necrópolis, una ciudad subterránea y superficial construida para el primer emperador. Aquí tendría y seguiría teniendo todos los atributos de su poder y toda la protección que requería a alguien de su estatus. Pero no había forma de acceder al máximo símbolo de su poder, la tumba imperial. Una vez más, la historia oficial era la única información disponible. Pero esta vez el relato parecía demasiado inverosímil para interpretarlo literalmente. El emperador envió más de 700.000 convictos para que excavaran 3 ríos subterráneos y los llenaran de bronce. En el suelo, bajo la bóveda, se reprodujo un mapa de todo su imperio, de toda China. Hizo que sus artesanos incrustaran piedras preciosas en el techo para representar el firmamento, el cosmos. Los ríos, los mares, según el texto, se llenaron de plata líquida, de mercurio. Hizo construir una especie de máquina para hacer circular el mercurio, simulando el fluir de los ríos. Debía ser una especie de reloj de agua, una máquina. Y mientras siguiera funcionando, el emperador seguiría existiendo en su mundo subterráneo. Una tumba de bronce llena de mercurio líquido. La idea parece demasiado disparatada. Solo el mercurio necesario habría pesado más de 500 toneladas. Aunque China posee mineral de mercurio, cinabrio en abundancia, ¿cómo podría un solo hombre movilizar tantos recursos? ¿Y era posible probarlo? La tumba del primer emperador de China llevaba sellada más de 2000 años. Pero había una forma de entrar. Mediante una combinación de técnicas que incluyen radares de penetración terrestre, mediciones de resistencia eléctrica y perforaciones, el equipo de investigadores de Duan Qingbo ha conseguido producir un modelo tridimensional de la totalidad del complejo. Empezando por los muros exteriores de la necrópolis. Y revelando por primera vez la estructura del mausoleo,
oculta bajo el montículo. La primera sorpresa fue que el túmulo parece ocultar una enorme pirámide dividida por dos pasajes que conducen hasta la tumba desde el este y el oeste. Y al hacer las mediciones necesarias bajo la estructura de la pirámide, descubrieron la cámara funeraria, que vemos aquí como un área azul claramente definida. Un espacio subterráneo que ha permanecido herméticamente sellado durante más de 2000 años. Tiene las dimensiones aproximadas de un campo de fútbol, y aunque al principio la pirámide parecía una estructura sólida cerrada que cubría la tumba, en realidad la superficie exterior del techo de la cámara funeraria se encontraba a cielo abierto. O lo estuvo hasta que fue cubierta por 1 millón de toneladas de tierra hace 2000 años. Duan y su equipo han estado perforando el montículo desde hace casi una década, siguiendo la forma de la pirámide que se oculta bajo sus pies con una serie de 4000 extracciones de muestras de tierra. Y Jeffrey Rigel piensa que cualquiera de ellas podría contener una prueba definitiva procedente del interior de la tumba. Porque si alguna contuviese mercurio, a lo largo de los siglos el vapor del mercurio podría haberse filtrado a través del techo a la tierra que lo cubre, y Rigel espera que sea posible detectarlo. Este tipo de muestras nos permite analizar la estructura de soporte, la estructura de tierra prensada que soporta todo el montículo. Pero, por supuesto, lo que nos interesa realmente es qué hay en el interior de la tumba. Y si la leyenda de que el emperador cubrió la base de su tumba con un mapa de toda China, de todo su imperio, con ríos por los que fluía mercurio, si esa leyenda es cierta, podemos tener esperanzas de que alguna muestra de este suelo nos diga si es cierto o no, puede corroborar la leyenda o no. Los arqueólogos chinos no contemplan la posibilidad de excavar la tumba a corto plazo. Aún no tienen forma de preservar su contenido, ni tampoco desean inquietar el espíritu del emperador. Así que, al menos en un futuro cercano, la prueba del mercurio puede ser la única forma de saber qué hay dentro de la cámara. Es necesario analizar una a una las 4000 muestras de tierra del túmulo en busca de restos de mercurio. Pero el proceso está muy avanzado y pronto concluirá. En el año 219 a.C., la construcción de la tumba está muy avanzada. Pero el hombre para el que se está construyendo cambia de planes repentinamente. No. La idea de una vida eterna en el más allá, si bien grandiosa, ya no es suficiente. Viviré para siempre. Voy a vivir para siempre. Año 215 a.C. El primer emperador de China ha vuelto a ponerse en marcha. Ya no confía en la seguridad de su propia corte y ha empezado a tomar medidas para prolongar su vida. Sus médicos le prescriben abundantes dosis de algo que de antiguo se ha creído que incrementa la longevidad: sexo, con múltiples compañeras. Pero su nuevo médico de confianza, Su Fu, le ha sugerido algo más químico.
una sustancia asociada con la eternidad que se considera idónea para la tumba del emperador. Y que Xu Fu espera que lo mantenga lejos de esa tumba indefinidamente si lo consume. Esa sustancia es el mercurio. ¿Lo has conseguido? Sí, Majestad. ¿Funcionará? Majestad, todos los alquimistas del mundo coinciden en que el mercurio está estrechamente relacionado con el incremento de la longevidad. ¿Cuánto incremento? Mi señor, como ocurre con el sexo, con la aplicación apropiada puede ayudar mucho. Pero cuánto tiempo más puede alargar la vida es algo que nadie sabe. Entonces, ¿qué es? ¿De dónde viene Xu Fu? La inmortalidad. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Por qué yo, el primer emperador divino de toda China, no la tengo? Y si yo no la tengo, ¿quién la tiene? Mi señor, las leyendas hablan de un lugar donde viven los inmortales. Es un grupo de islas llamadas Pen Lai, y creemos que allí residen eternamente los inmortales. Tienen dos clases de elixir, uno para impedir que el alma eche a volar tras la muerte. Encuéntralos. Majestad. Irás a esas islas, encontrarás los elixires y me los traerás. Y entonces me los administrarás personalmente. Pero, Majestad, nadie sabe dónde están esas islas y no tengo medios para emprender tal viaje aunque supiese dónde ir. Dadle todo lo que necesite. Sí, Majestad. Esta es una misión imperial. Y mis misiones no fracasan. No, Majestad. ¿Me crees? Sí, Majestad. Vete. Un pequeño ejército acompañará a Xu Fu con la misión de derrotar a la muerte. Miles de jóvenes hombres y mujeres son reclutados para ayudarle en la búsqueda de las islas de Pen Lai. El emperador empieza a tomar las primeras píldoras de mercurio. Si Xu Fu tiene razón, podrían ayudarle a retrasar el envejecimiento hasta que encuentren los elixires. Pero los grandes gobernantes rara vez mueren de causas naturales. Si fue un accidente o intento de asesinato, la historia no lo aclara. Pero la verdadera causa del incendio en el campamento imperial no tiene especial importancia. Para el emperador siempre hay enemigos, enemigos invisibles, enemigos cercanos. Cada vez se retira más en su propio mundo, cediendo más y más poder a los que están cerca del trono. En el año 213 a.C., Li Si, ya convertido en primer ministro, tiene las manos libres para implantar su estado totalitario más allá de las normas de lo físico. Ahora decide que es necesario controlar las ideas.
La libertad de pensamiento se debe suprimir y comienza con un acto de perversa destrucción. Bibliotecas enteras de rollos de bambú son pasto de las llamas. Solo se guarda una copia de cada texto agrícola o médico en el archivo imperial. Todo lo demás debe ser destruido. Pero lo peor está por llegar. Los que intentan esconder sus obras son apresados a miles, marcados a fuego en la cara y condenados a trabajar hasta la muerte. La mayoría de ellos en la Gran Muralla. Y los que siguen rebelándose son enterrados vivos. Mientras tanto, el emperador vive cada vez más alejado de la realidad debido a la ingestión de mercurio. Durante los últimos 5 años ha ido aumentando las dosis, cada vez más obsesionado con la inmortalidad. Y los elixires de las Islas de los Inmortales no han llegado a materializarse. Pero lejos de prolongar su vida, el mercurio está teniendo el efecto contrario. Llévatelo. Para los alquimistas chinos, el mercurio en estado líquido era la única sustancia que podía disolver el metal eterno e incorruptible, el oro. Para la mente antigua debía parecer una sustancia casi sobrenatural. No se conocía nada parecido. Se sentirían naturalmente inclinados a pensar que tenía algún poder, que quizás si uno lo ingería podría absorber sus propiedades mágicas e incluso contribuir a prolongar la vida. Pero no en forma líquida. El mercurio puro no puede ser absorbido por el cuerpo humano. Por ello, los alquimistas chinos elaboraban compuestos solubles para que fuesen fácilmente digeribles. Y esto es lo que se cree que el emperador estuvo tomando durante años. Cuanta más cantidad tomase, en la forma que fuese, más peligroso iba a ser para él. Según el organismo va absorbiendo más y más mercurio, empieza a atacar el sistema nervioso. Al principio aparece un ligero temblor, que va empeorando cada vez más, pero el daño más grave se produce en el cerebro. Primero uno se vuelve locuaz, luego se muestra ligeramente agresivo, algunos se vuelven muy beligerantes, se obsesionan con que les observan, y finalmente se sumen en una paranoia absoluta. Esto viene de Ganyu. Directamente de Ganyu. ¿Cómo han sabido dónde estoy? ¿Eh? Cualquiera que revele dónde está el emperador es instantáneamente condenado a muerte. Encontrad a los culpables y ejecutadlos. Siete años después de emprender la búsqueda de la inmortalidad, el mercurio está empezando a envenenar tanto el cuerpo como la mente de Qin Shi Huangdi. Entre otras cosas, sus riñones están empezando a fallar. Sabe que se le acaba el tiempo y ya solo puede volverse hacia un lugar en busca de salvación.
estoy! ¡Oh, cielos! ¡Vuestro divino Hijo os habla! ¿Lo veis? ¡El mundo está al fin unido! Yo borro la duda y establezco la ley. Castigo el desorden y llevo la paz a los 4 confines de la tierra. Ahora, todo bajo el sol y las estrellas obedece a una sola mente, la mía. Todos guiados por una sola voluntad, la mía. Y un día voy a desaparecer. ¡Voy a desaparecer! ¡Voy a desaparecer! $35 años después de acceder al trono, Qin Shi Huangdi emprende un nuevo viaje imperial. Pero este es diferente. Lo que antes era una nación próspera y poderosa, hoy es una tierra en decadencia. Debido a los grandes proyectos del emperador, nadie trabaja la tierra. Se extiende la hambruna y nadie puede hacer nada. La obsesión del emperador por la inmortalidad ocupa su mente por completo. El sistema legalista se basa en el autoritarismo más absoluto, y mientras el emperador pensaba racionalmente, Li Si ponía en práctica su visión con implacable eficiencia. Pero ahora esa visión se está convirtiendo en locura. Li Si. ¿Sabes que tengo una estrella? El último capricho del emperador es un meteorito caído del cielo en una provincia lejana. Para Qin Shi Huangdi es una señal de que su llamada a los cielos ha sido escuchada. ¿Sabes lo que significa? No, Majestad. Esto es un mensaje divino. No habrá nada después de Qin Shi Huangdi. Majestad. No supondrás que voy a morir sin más. Por supuesto que no. Estamos buscando los elixires de Penglai. Su Fu ha fracasado, ¿no lo sabías? No regresó. Envié a mis espías en su busca, pero ¿sabes lo que me dijeron? Que no pudieron llegar a las islas porque les cortó el paso una raza de peces gigantes. Majestad, removeremos el cielo y la tierra. No pasa nada. Li Si, he tenido un sueño sobre un dios del mar con forma humana. Yo soy el dios del mar. He ordenado a mis armeros que me hagan una ballesta especial para poder cazar esos peces. ¿Cómo de grandes crees que serán? En el mar. Sí, allí es donde viven. Adelante, soldados.
Según el registro histórico, el emperador llegó a la isla de Sifu, en la costa de China, en el 10º mes del año 210 a.C., donde cazó peces gigantes con una ballesta. Eso es. El gran realista se ha vuelto inmune a la realidad. Muy bien, bajadme al suelo. El divino gobernante, el rey guerrero de Qin, ya no existe. Dame la ballesta. En su lugar hay un loco cuyos caprichos se deben complacer. ¡Aquí estoy! ¡Voy por vosotros! ¡Yo! ¡Soy el primer emperador soberano de toda China! ¡El emperador Qin Shi Huangdi! Y yo os ordeno que dejéis pasar a mi gente. ¡Por allí! ¡Lizzie! ¡Allí están! ¡Al este! ¡Al este! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Le he acertado! ¡Lizzie! ¿Lo has visto? Mientras el emperador juega en su propio mundo, sus consejeros planean el futuro de su imperio, para cuando su cuerpo envenenado corra la misma suerte que su mente. ¡Wow! ¡Dos! ¡Lizzie! Saben que no falta mucho. Con Lizzie está el segundo hijo del emperador, Hu Hai. Hu Hai no es el elegido por el emperador para sucederle. Pero el emperador no vivirá eternamente, y Lizzie ha planeado alterar la sucesión. En el viaje de regreso desde la costa, Qin Shi Huangdi cae enfermo y la comitiva regresa a toda prisa hacia la capital. Escribe una misiva a su hijo primogénito, Fusu, diciéndole que lo ha elegido para sucederle como segundo emperador. Pero la comitiva imperial tiene que detenerse súbitamente. En el segundo mes del año 210 a.C., el viaje termina. La búsqueda de la inmortalidad ha concluido. Majestad. Majestad. El gran imperio ha perdido a su hacedor. A la edad de 50 años, Qin Shi Huangdi ha muerto. El Estado se ha quedado sin timonel. Y ese es exactamente el momento que Lizzie y sus seguidores estaban esperando. Lizzie decide mantener en secreto la muerte del emperador, para ganar tiempo y poder llevar a cabo su plan. Sabe que ha escrito una carta a su hijo mayor, pero no sabe si ha llegado a enviarla. Tiene suerte. La carta sigue allí.
ahora tiene el poder de cambiar el orden de sucesión al trono y poner al imperio de rodillas. Tras su muerte en el año 210 a.C., el cuerpo del primer emperador es transportado al mausoleo gigante que se había hecho construir en vida. Y una vez que Qin Shi Huangdi, el hombre más poderoso de la tierra, descansa en su sepulcro, trasladan sus últimos objetos preciosos al interior de la inmensa tumba para colocarlos a su lado. Pero mientras se ejecutan los ritos funerarios según los deseos del emperador, fuera, en la ciudad imperial, se está librando una batalla por el poder. En un foso recientemente descubierto cerca de la tumba del emperador, se han hallado nuevas pruebas que indican que se produjo una pugna fratricida dentro de la familia imperial. El profesor Yuan piensa que la muerte de este individuo está estrechamente relacionada con la pugna por la sucesión tras la muerte del primer emperador. Lo más interesante es que hay una punta de flecha incrustada en la base del cráneo, detrás del oído. Se diría que esta persona recibió el flechazo a corta distancia. Eso significa, por supuesto, que no fue ningún accidente. Fue una ejecución. Según la tradición, el sucesor debería haber sido el hijo primogénito del primer emperador, pero varios miembros de la corte conspiraron para que un hijo más joven del emperador fuera quien le sucediese en el trono. Cuando este hijo más joven se convirtió en el segundo emperador, ordenó que todos los que se habían opuesto a él, sus hermanos, sus hermanas, parientes más lejanos que pertenecían también a la casa imperial de los Qin, fueran eliminados. El emperador está preparado para el viaje final. Y no va a emprenderlo a solas. Mientras el que había elegido como sucesor muere asesinado, cientos de sus concubinas se preparan para realizar su último acto de devoción. Permanecerán con su señor en la tumba, para formar una nueva familia imperial en el más allá. Pero mientras los soldados de terracota montan guardia ante la tumba del emperador, en el exterior soldados de carne y hueso libran batallas reales. Ha estallado la rebelión. Y hay pruebas que muestran gráficamente hasta qué punto se extendió la revuelta. Llegó al complejo de edificios que rodean la tumba imperial. Las armaduras de piedra reservadas para los soldados muertos del emperador muestran las huellas de un violento incendio que arrasó los fosos funerarios. De hecho, cuando fueron descubiertas, las figuras de terracota estaban hechas añicos, destruidas por los sublevados. El único lugar al que no llegan los rebeldes es al interior de la tumba. Esta es la última morada del emperador, y su descanso no debe ser interrumpido.
Desde mucho antes, estaba decidido que no solo se llevaría con él a sus concubinas y a su ejército de terracota, sino también a los diseñadores y arquitectos, a los ingenieros y constructores de la tumba. Todos aquellos que saben cómo entrar y salir deberán quedarse dentro. Cientos de personas quedan encerradas en el interior del sepulcro y todos sus secretos permanecerán ocultos, todos excepto uno: la leyenda de los ríos y mares de Mercurio. Las 4.000 muestras de tierra extraídas del túmulo funerario del primer emperador han sido analizadas y examinadas en la Universidad de Pekín en busca de restos de mercurio. Ahora el doctor Jeffrey Rigel va a ver lo que podría ser la mayor revelación desde el descubrimiento de los guerreros de terracota. Ha venido a visitar al doctor Liu, que ha estado procesando las muestras. Y los resultados están listos. La primera noticia es que hay restos de mercurio en concentraciones muy elevadas. Y no se encuentra en cualquier lugar. Cada punto rojo representa una perforación. Los círculos blancos indican dónde hay restos de mercurio y los círculos azules representan las concentraciones más altas. Y todos ellos se encuentran sobre el recinto de la tumba, como dijeron los historiadores antiguos, dispuestos formando un mapa de su imperio. Esto forma un mapa tremendamente interesante. Esta concentración de aquí corresponde a Bohai, el mar que sabemos que visitó el primer emperador en su búsqueda de la inmortalidad. Y esta concentración del sur y suroeste corresponde a los grandes pantanos, los grandes humedales del suroeste y el río Yangtze. Es asombroso ver cómo se confirma tan claramente, ver una correspondencia tan evidente y tan exacta entre unas mediciones científicas y una antigua leyenda. De modo que sí, es verdad lo que se describió hace 2000 años. Cuando el primer emperador construyó su palacio subterráneo, hizo que se reprodujera un mapa de todo su imperio. Hizo que se representaran todos los ríos y mares, y por aquellos ríos y mares fluiría plata líquida, mercurio eternamente. Qin Shi Huangdi dejó un legado como no se había visto hasta entonces, ni se ha vuelto a ver después. Una nación unificada por primera vez, con un lenguaje escrito único que se sigue utilizando. Un sistema administrativo que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Y una gran muralla que sigue alzándose en las fronteras de su reino. Pero sobre todo, Qin Shi Huangdi fue el creador de la idea de China. Un pueblo y una tierra unidos. Quizás su sueño de inmortalidad se cumplió al fin y al cabo. ¡Aquí estoy!